Bajo el manto de la noche, invisibles sombras acechan entre nosotros. Entidades insidiosas que se deslizan sigilosamente entre las grietas de otros mundos. Se entrelazan con nuestro propio destino, manipulando en el más absoluto silencio nuestras vidas. No hay refugio seguro ante la presencia de estas fuerzas enigmáticas. Nos manipulan para alterar el curso de nuestras decisiones y desencadenar el destino más oscuro. En los remotos confines de Oriente, donde los vientos entonan melodías de antiguos secretos y las sombras danzan al compás de la magia ancestral, residía Rashid al-Adil, un hábil mercader de alfombras cuyo legado comercial se extendía a través de generaciones. Bajo el abrasador sol del zoco, los destellos adornaban sus preciosas mercancías, pero una enigmática presencia velaba el esplendor cotidiano. Un oscuro manto eclipsó el sol, envolviendo el mercado en densas sombras, como si el firmamento mismo conspirara para ocultar algún misterio inminente. Un hombre envuelto en ropajes que parecían provenir de tiempos inmemoriales se aproximó, con una mirada penetrante y una solicitud peculiar. Alfombras de color rojo, todas las que tuviera. Rashid, intrigado por la rareza de la petición, vio en ello la oportunidad de un trato excepcional. Las palabras del forastero resonaron en el aire, revelando que el dinero no era más que una trivialidad para él. Confiado en su habilidad para negociar, ofreció las alfombras a un precio favorable, incluso obsequiándole una de las mejores que tenía en su comercio. Sin embargo, la transacción tomó un giro inesperado cuando el extraño insistió en pagar con un objeto de gran valor. Ante la mirada atenta de Rashid, el misterioso objeto emergió de las manos del extraño. Un colgante con esmeraldas que parecía trenzar un símbolo desconocido. En el instante en que aceptó el trueque, una sombra de incertidumbre se apoderó de él, como si hubiera sellado un pacto con fuerzas que trascendían las fronteras de su comprensión. El mercado retumbó con un susurro sutil, mientras el enigmático hombre se desvanecía entre las sombras, llevándose consigo no solo alfombras, sino también un halo de misterio que se aferró al alma de Rashid como una promesa desconocida. Regresó a casa con un entusiasmo palpable y una alegría que iluminaba su rostro. Al entrar, su mujer y sus 2 hijos le recibieron con sonrisas expectantes, sin sospechar la oscura sombra que se cernía sobre el colgante de aparente valor que sostenía como una promesa de cambio en sus vidas. Mientras les hablaba emocionado sobre los viajes y lujosos obsequios que podrían tener gracias a la venta de aquel misterioso objeto en el bullicioso mercado de la cercana capital, la atmósfera se tornaba densa y opresiva. La luz de la lámpara parpadeaba de manera irregular,
como si la presencia del colgante trajera consigo una perturbadora influencia. Sin embargo, desconocía que aquel objeto ocultaba un secreto siniestro, capaz de manifestarse como una bendición o una maldición, dependiendo de la actitud del portador. Una quietud tenebrosa invadió la habitación mientras el colgante reposaba en la palma de su mano, como si las esmeraldas fueran ojos observadores, aguardando silenciosamente el momento propicio para revelar su verdadera naturaleza. La familia de Rashid, ajena al enigma que se avecinaba, comenzó a sentir un escalofrío inexplicable, como si el propio hogar hubiera absorbido la malevolencia que emanaba el misterioso objeto. Mientras planificaba su visita al mercado, una sombra se proyectaba sobre sus seres queridos. Se lanzó sin pensar, sin mirar atrás, consumido por la urgencia de llevar a cabo las negociaciones con las joyerías de la capital. Había realizado llamadas previas y, aunque el interés era palpable, la avaricia lo impulsaba a comprobar quién ofrecería el precio más tentador. La travesía nocturna a través del desierto se presentaba como su próximo destino. Una jornada marcada por la oscuridad y un largo camino a través del desierto. Despidiéndose de su familia mientras aún yacían en un sueño apacible, Rashid sintió una extraña incomodidad, como si una presencia hubiera tomado residencia en su hogar, sintiendo que los dejaba vulnerables una vez que partiera. El camino en la madrugada era un viaje solitario, solo interrumpido por un autobús repleto de trabajadores que se dirigía a la capital. Mientras intentaba cerrar los ojos para descansar, la presión de una mirada inquietante lo sobresaltó. Alguien se le acercó y ocupó el asiento de su lado, desencadenando una sensación de peligro. Temeroso de un posible robo, se puso nervioso, sintiendo la atención de todos en el autobús centrada en él. Se levantó, aferrándose a la bolsa que contenía el misterioso objeto, pero en un parpadeo todo volvió a la normalidad. Nadie le observaba, y la paranoia que lo envolvía era un juego sutil de las fuerzas que comenzaban a manipular su mente. La influencia tenebrosa del colgante se hacía evidente, impidiéndole descansar en todo el trayecto. Al llegar, bajó rápidamente, y mientras el autobús se alejaba, las miradas fijas en él persistieron desde las ventanas. El aura del objeto comenzaba a tejer una red de visiones a su alrededor, marcando el inicio de una jornada donde lo inexplicable se entrelazaría con su destino. Ingresó a la joyería y, sin perder tiempo, le ofrecieron una suma considerable por el colgante. Sin embargo, su astucia como comerciante le indicó que aún podía obtener más.
así que insinuó que regresaría en unas horas, alegando tener asuntos pendientes. La tensión se intensificaba mientras decidía explorar otro posible comprador. Un hombre de riqueza y tierras que había manifestado gran interés por el colgante durante una conversación telefónica. Al llegar al lugar indicado, se encontró con una escena intrigante. Hombres imponentes lo recibieron en la puerta, rodeados de camellos y una majestuosa casa blanca. La atmósfera se cargó de desconfianza para Rashid, quien comenzó a cuestionar su decisión de adentrarse en este particular lugar. El misterioso anfitrión, Hassan, con su vestimenta lujosa y barba blanca, lo condujo al interior y le ofreció un asiento. 10 sirvientes permanecían inmóviles alrededor, creando un ambiente de expectación. Hassan, con una extraña mezcla de solemnidad y frivolidad, le pidió el colgante para examinarlo. Mientras lo hacía, inició una ceremonia de oraciones y bendiciones. Mientras Rashid escuchaba, la incertidumbre se apoderaba de él. Sin comprender completamente la verdadera naturaleza de la situación, Hassan cambió repentinamente su expresión, adoptando una frialdad que heló la sangre del comerciante. Le explicó que el colgante había pertenecido a su familia en el pasado, desestimando la historia de Rashid sobre el intercambio por alfombras. La oferta de Hassan se transformó en una declaración de propiedad, ofreciéndole un camello y una modesta suma de dinero para que regresara a su hogar. La disyuntiva colgaba en el aire: aceptar la oferta o abandonar ese lugar sin nada, sin saber las implicaciones más profundas de su conexión con el colgante. El suspense alcanzaba su punto álgido, dejando a Rashid atrapado entre decisiones inciertas y un destino que se volvía cada vez más impredecible. El temor se apoderaba de Rashid y aceptó la oferta de Hassan, con la amenaza latente de no salir con vida si se atrevía a negarse. Aceptó el camello, una suma de dinero, y se aventuró en la oscura tormenta de arena que se formaba en el horizonte, mientras la noche devoraba el desierto. Sobre el camello, se dirigió hacia la ciudad, pero la tormenta de arena se intensificaba, desatando un caos de vientos furiosos y arena que lo arremetía. El animal, aterrorizado, se desbocó corriendo hacia las profundidades del desierto sin control alguno. En una lucha desesperada por mantenerse en la montura, finalmente cayó al suelo, su destino atado al capricho del viento y la arena. La sorpresa se apoderó de él al notar que, a pesar de la caída, el colgante aún permanecía en su bolsa,
como si el objeto tuviera una voluntad propia. Sin pensarlo 2 veces, lo agarró con firmeza mientras la tormenta rugía a su alrededor, ocultando cualquier rastro de visión y dirección. En la oscuridad y el estruendo de la tormenta, resonaron gritos y disparos a lo lejos. Rashid, empapado por la incertidumbre y el terror, comprendió que aquel barullo no era de casualidad. Alguien venía tras él, dispuesto a reclamar el colgante y a borrar su existencia. Con el colgante entre sus dedos, se internó más profundamente en el laberinto de arena, esquivando a aquellos que le perseguían. El cansancio lo arrastraba a la desesperación. Cada paso en la tormenta de arena lo sumía más en dunas interminables. Rendido, se arrodilló en la arena, clamando a su Dios que le ofreciera una salida. Con un susurro desesperado, prometió no venderlo, aprender la lección impregnada en cada hebra del objeto. Su plegaria fue escuchada, y la tormenta cedió, revelando a lo lejos las tiendas de los nómadas, un refugio inesperado. Con la garganta seca y deshidratado, se aproximó a las tiendas, solo para encontrarse con la aterradora sorpresa de que el hombre que le había entregado el colgante estaba allí. En una conversación extraña, la verdad se desvelaba en cada palabra pronunciada. Este colgante era robado. Está maldito. Tómalo y devuélveselo a quien se lo hayas arrebatado, dijo Rashid. Hicimos un trato, y como trato se debe cumplir. Solo tenías que pedirme lo que desearas. Querías que la tormenta cesase, y la tormenta se desvaneció, y ahora estás a salvo de morir enterrado, contestó el hombre desconocido. ¿Quiénes son esos hombres que me buscan? Comerciantes como tú, Rashid. Aceptaron el colgante en el pasado, buscaban poder y riqueza, pero sus almas ahora me pertenecen. Necesitan el colgante para quitarse la maldición, pero no está en sus manos, sino en las mías. ¿Quién eres?, preguntó Rashid. Nací del fuego y la ceniza, entre las dunas y las civilizaciones antiguas. Soy quien da y quien quita. Soy un elemental. Soy un jin. Tras esta revelación sobrecogedora, el sonido de vehículos resonó en la distancia. Sin la tormenta de arena que lo ocultaba, fue fácilmente localizado. El hombre desconocido, proclamándose como un jin elemental, se desvaneció como si fuera de arena, elevándose con un viento cálido hacia el cielo. El deseo de Rashid, una vez más,
lo llevó a un nuevo desastre, mientras los comerciantes malditos se acercaban implacables hacia él. El colgante se revelaba como un enlace entre el mundo terrenal y las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras. La noche observaba este terrorífico momento, sin escapatoria alguna. Estos hombres apresaron de brazos y piernas a Rashid y lo arrastraron por la arena hasta la casa de Hassan. Herido gravemente, con la cara completamente quemada y apenas capaz de balbucear. El colgante había desaparecido de nuevo, y la paliza que se estaba llevando Rashid no le sacaba ninguna palabra. En su último suspiro, dijo: «Morid». Una sombra emergió del suelo y se metió dentro de todos los hombres que lo habían apresado. Con una mirada fría y siniestra, comenzaron a atacarse uno al otro, arrebatándose la vida inconscientemente. Hassan, que veía en la distancia lo que sucedía, echó a correr gritando atemorizado por lo sucedido. A punto de desvanecerse y despedirse del mundo terrenal, vio en su mano el maldito colgante con brillo tenue. Un susurro le decía al oído: «Cumple tu último deseo». Sin dudarlo ni un momento, pidió volver con su familia a su antigua vida, que sería humilde, que nunca más sería avaricioso y valoraría cada momento como el último. Su último deseo, estar como siempre había estado. El valor de las cosas a veces se pierde y se ciega por la avaricia. Un pecado que a veces se hace realidad y te trae una de las peores lecciones que podrías vivir. El pitido y las voces lo sacaron de su letargo. Era su familia. Estaba en el hospital. Intentó levantarse aterrorizado, como si aún estuviera en aquella casa donde ocurrieron esos sucesos, pero los médicos lo forzaron a permanecer acostado por su propia salud. Sorprendido al darse cuenta de que no tenía heridas, preguntó al médico qué estaba pasando. Este le explicó que había sufrido un infarto y que había estado en coma durante 3 días. El ataque había ocurrido antes de salir de su casa, antes de ir a vender el colgante maldito. Todo parecía haber sido una pesadilla. El médico les indicó que debía descansar y le administró un tranquilizante para que pudiera dormir plácidamente. Mientras le ponía la inyección, Rashid miró al médico con una expresión de espanto y se dio cuenta de que era él. Era el Jinn. El desierto, vasto y eterno, susurraba historias centenarias, relatos de un elemental que desafiaba la verdad de los hombres a través del temor y el sufrimiento.
y los ecos de antiguos poemas resonaban en el viento. En las sombras del crepúsculo siniestro, donde el viento susurra un lamento, surge un djinn malvado, oscuro y atento, tejiendo engaños con su aliento. De engaños se alimenta, con su astucia enreda como serpiente. Tu maleficio, un veneno escondido, que envenena almas sin piedad y sin mente.